Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sed muy bienvenidos a BEA, los que no sois de BEA, y sé bien hallados los que estáis de BEA hoy aquí participando de esta visita. Yo me llamo Diego Becerril, pero sobre todo para los que no me conocéis, y ella es mi compañera Irene Anta, y vamos a ilustrar un poco sobre la visita guiada que vamos a realizar a continuación por el centro histórico de Beas, ¿vale? Beas, creo que todo el mundo más o menos lo conoce, está más o menos en el corazón de la provincia de Huelva, se mueve a camino entre dos grandes unidades paisajísticas, la tierra llana aquí al sur, donde está el casco urbano del pueblo, y más al norte las primeras estribaciones del Andévalo. Nos movemos entre las dos unidades. Es un municipio que está formado por 4 pueblos, Beas es la capital, el más antiguo de todos ellos, pero además hay otros pueblos como son Candón, Fuente de la Corcha y Navarhermosa, que también pertenecen al término municipal. Ahora mismo nos encontramos en el corazón del pueblo que es la capital de Beas, en la Plaza de España. Este ha sido siempre el punto de reunión de los beasinos, en torno, por supuesto, a la iglesia y al ayuntamiento. La plaza que ahora vemos, que está dividida en 2 tramos, esto que nosotros pisamos es lo que aquí se conoce como el paseo, y la plaza propiamente dicha es la zona baja que está debajo de las escalinatas. Hasta el siglo XVIII, este espacio que estamos pisando en este momento no era la plaza del pueblo. La plaza del pueblo se movía en la zona baja y otra zona que después describiremos, y esto era el antiguo cementerio del pueblo. El antiguo cementerio que estaba al lado de la parroquia por cuestiones religiosas, la gente se enterraban o quería enterrarse en un lugar sagrado y preferentemente en aquel lugar donde había recibido el bautismo. Por eso este era el cementerio, digamos, parroquial. La mayoría de la gente se enterraba en el interior de la iglesia, en la propia nave. Aquí había una cripta que se accedía por ahí, pero está cegada desde el principio del siglo XX y nadie ha bajado a ella desde esa época, pero ahí debajo hay una cripta, no sabemos en qué condiciones está. Lo que sucede es que en épocas de grandes epidemias, cuando moría mucha gente al mismo tiempo, era imposible que todo el mundo se enterrara en las naves de la iglesia y pasaban a un lugar próximo a la iglesia, que en este caso era este espacio. Aquí estaba el antiguo carnero o osario, y de hecho hay una calle ahí detrás, pequeña, un callejón, que se le conoce como el Carnerete precisamente porque era el camino al osario, al carnero, donde se depositaban... el mismo término Carnerete. Exactamente, ¿vale? Para depositar los restos una vez que se extraían sobre todo de las fosas comunes que compartíamos todos en la nave de la iglesia. A partir del siglo XVIII el cementerio este se cerró, porque se construye un cementerio nuevo en el pueblo, que es el de San Sebastián, hoy ya también está desaparecido, y empieza a urbanizarse esta zona ya como paseo público del pueblo. El primer gran edificio que se va a construir va a ser el Ayuntamiento de Beas, que lo tenéis ahí delante, que ocupa el antiguo solar que ocupaba la capilla mayor de un hospital, el Hospital de San Bartolomé. El hospital se derriba, se tira abajo, era en arquitectura muy parecido a la de la puerta de la iglesia, por no decir prácticamente igual, y en su solar se construye el Ayuntamiento de Beas. Un año después se construye este otro edificio, hoy es biblioteca y casa de la cultura, pero en aquel momento se construye para ser las escuelas de niños y niñas del pueblo, las primeras escuelas públicas, ya con una arquitectura hecha expreso para hacer un edificio educacional, y se construye en este mismo lugar. Y a partir de ahí se inicia el resto de la urbanización de lo que es la plaza del pueblo, ¿vale? Todos los edificios que estáis viendo alrededor prácticamente son del siglo XIX y siglo XX, a excepción de la parroquia de San Bartolomé, que ahora vamos a ver a continuación. No voy a entrar en muchos detalles de la parroquia ahora porque sí quiero que lo veáis desde el interior. Lo más destacado de aquí es la portada. Esa es la portada más antigua que hoy tiene la iglesia. En origen la iglesia tuvo 3 portadas. Esta que se conoce como la Puerta del Sol, la que está al lado contrario, la Puerta de la Sombra, y otra central que hoy está cegada. Cuando se construye el coro de la parroquia se ciega y en su lugar hoy hay un retablo cerámico que después vamos a intentar ver. Esta portada está muy transformada, no tiene nada que ver con lo que era el original. Imaginaros que era una portada de ladrillo limpio con un arco apuntado típico del arte gótico, que es cuando se construye la iglesia, y un paño de azulejería que es típico también de la época gótica. Es una arquitectura tipo mudéjar, gótico mudéjar, sobre todo lo vamos a ver en el paño de azulejería que está rematando todo el alfiz de la portada de la iglesia. Se va a coronar con un frontón que es curvilíneo, con 2 bolas de remate casi en las esquinas. Y esa es la portada más antigua de la iglesia del siglo XVI. Hoy desde el exterior quizás el elemento más destacado de la parroquia sea la torre. Esa torre, tal como la estáis viendo en este momento, es una torre que se construye después de 1755. Es decir, después del famoso terremoto de la ciudad, o que toma el nombre de la ciudad de Lisboa. Realmente el epicentro no estuvo en la ciudad de Lisboa, estuvo ahí en el Cabo de San Vicente, como suele suceder casi siempre. Lo que pasa es que la gran ciudad que padece el terremoto
es la ciudad de Lisboa, de ahí que se le conozca con ese nombre, ¿eh? Pero el terremoto afectó a toda la costa de hoy, por ejemplo, de Huelva y de Cádiz, además con grandes consecuencias, ¿eh? Hubo un tsunami, un maremoto, ¿eh? Que es el último que hemos padecido, y todo el mundo apunta a que estamos casi en un ciclo donde se volverá a repetir un gran terremoto que nos afectará nuevamente con un maremoto, ¿eh? Eso suele ocurrir cada 300, cada 400 años, y ya dicen que toca. Ya dicen que toca, ¿eh? Yo no soy experto, pero eso es lo que dicen los geólogos. Eso es lo que dicen los geólogos, ¿eh? Bueno, pues la torre pasa por ser la más alta de la provincia de Huelva, tiene aproximadamente unos 40 metros de altura. Y la tipología de esa torre es como la mayoría de las que tenemos aquí en la tierra llana de Huelva. La caña, que es la zona baja, el cuerpo de campana y el chapitel. En lo alto del chapitel hay una veleta que tiene una fecha, 1829, y posiblemente esa fecha marque el momento de culminación de la construcción de la torre, ¿eh? Con anterioridad posiblemente existió otra torre, con toda seguridad, pero era mucho más baja, ¿eh? Los expertos apuntan a que solo llegaba a la altura del cuerpo de campana, y a partir de ahí ya no había nada más. El último cuerpo se le añade después de 1755, ¿vale? Vamos a entrar en el interior de la parroquia para conocerla un poquito. Veniros por aquí. Vamos a sentarnos por aquí. Bueno, este es el interior de la parroquia de San Bartolomé, la única parroquia que ha tenido históricamente Beas, ¿eh? En Beas no ha existido más parroquias. Hoy en la actualidad existen algunas otras parroquias en el municipio, pero pertenecen a los otros pueblos que conforman el término municipal. Esta es una parroquia muy típica de la zona, de la tierra llana de Huelva, es la característica de los templos góticos mudéjares, ¿eh? Es una parroquia que se distribuye en 3 naves, estamos en la nave central en este momento, la más alta de todas y la más ancha, separada de las otras 2 naves laterales. Si os fijáis en los arcos, son arcos apuntados que apuntan al estilo en el que está construido el templo, el estilo gótico, ¿eh? Finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI. Por la cubierta de madera, que técnicamente se llama de par y nudillo, es una cubierta de características mudéjares, que la vais a ver, si conocéis la ciudad de Sevilla, en infinidad de templos de esa misma época. De hecho, el estilo sevillano es el que se copia en el resto de la diócesis de Sevilla. Recordad que hasta el año 1956, Beas, como el conjunto de la provincia de Huelva, pertenecía a la diócesis de Sevilla, por lo tanto era la ciudad matriz la que iba implementando el estilo al resto de las parroquias de la diócesis, ¿vale? Lo más destacado de la cubierta de la nave central, pues son esas estrellas que tenéis ahí entre los tirantes, que son esos elementos de madera que van impidiendo que la nave se abra, ¿vale? Eso va sujetando el empuje que la cubierta va haciendo sobre las 2 zonas de arcos apuntados. Pues esas estrellas de 8 puntas, algunas están inscritas en un cuadrado y otras repiten el modelo de las estrellas de 8 puntas, quizás sean los elementos más característicos de esta cubierta. Recordad que allí al fondo, donde hoy se conservan los restos del coro, que tampoco era exactamente así, era un coro mucho mayor, es donde estaba la puerta de entrada principal a la iglesia hasta el siglo XVIII. Hasta el año 1724 esa era la entrada de la iglesia. En el año 1724 se construye el coro y se cierra esa portada y ya solo se van a emplear las 2 laterales. Donde estamos ahora es el comienzo del presbiterio. La cubierta, muy retocada hoy en día, muy pintada, en lugar de ser una cubierta de madera, es una cubierta de ladrillo y piedra. Una cubierta puramente gótica, de nervios. Lo que veis pintado de amarillo son ladrillos, que es lo que sustenta la bóveda, y lo que veis pintado de blanco es donde, perdón, eso es piedra, y lo que veis pintado de blanco es donde están los ladrillos, que van a cerrar todo el espacio. Y eso es puramente gótico, ¿eh? El presbiterio, que lo tenéis ahí al final, o el altar mayor, si lo veis desde el exterior, desde el carnerete, vais a ver cómo están los contrafuertes, unos elementos constructivos que sostienen el empuje de la bóveda que tenemos sobre nuestras cabezas, ¿eh? Y solo son visibles, si no recuerdo ahora mismo, 2 de ellos. Los demás están ocultos en lo que es la obra de la torre, pero ahí había 4 grandes contrafuertes para sostener el empuje de las bóvedas. Hoy en día el retablo mayor no existe, pero como tenéis, es lógico pensar, en este lugar hubo un inmenso retablo mayor, ¿eh? Un inmenso retablo mayor que fue mandado a realizar a una familia de grandes escultores del barroco, que fue la familia Barahona, y se inauguró en el año 1714. Desde enero de 1714
a julio de 1936 ese retablo estuvo en ese lugar. El día 22 de julio de 1936 este templo fue asaltado y fue quemado, incendiado y en gran parte destruido. Lo único que se conserva de ese retablo lo podéis ver hoy en día en el retablo que corona la nave del Evangelio. Ese retablo dedicado a la Virgen del Rosario se construye a partir de 1936 con los elementos de madera que se salvaron del retablo mayor. Esas columnas salomónicas que veis ahí eran con las que estaba construida el retablo mayor, y era de mucha mayor envergadura que ese que estáis viendo en este momento. A ambos lados de cada una de las naves laterales se abren sendas capillas. En este lado tenéis la capilla del Sagrario, que se construye a finales del siglo XIX, y al otro lado, en la nave de la Epístola, tenéis la capilla de San José, que ya se construye en el siglo XX, a principios del siglo XX. De la imaginería o de los bienes muebles que tiene la iglesia, ¿cuáles son los más destacados? Los que sois de Bea creo que lo conocéis todos, pero para los que sois de fuera os voy a ilustrar un poquito. Las grandes figuras que hoy conservamos son la imagen de Santa María de Gracia y, aquí tenéis medio escondida, Santa Ana Triples, que ambas son de Juan Bautista Vázquez, del siglo XVI. La imagen de Santa Ana, que hoy está ahí arrinconada, ocupó durante casi 400 años el lugar central de este retablo. En el siglo XX se traslada a la ermita de Clarines y hoy ha vuelto otra vez a este lugar. La imagen de la Virgen de Gracia procede del Hospital de Santa María de Gracia, que lo tenemos en la calle que aquí se conoce como Santa Engracia, que es una mala traducción o una mala transcripción, pero en realidad debería ser la calle de Santa María de Gracia, no es Engracia. Esa imagen presidía la capilla mayor del Hospital de Santa María de Gracia desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, que es cuando se cerró ese hospital. De ese hospital hoy se conserva solamente la capilla, pero ese hospital tenía las naves, unas salas grandes donde estaban los enfermos, y tenía cocinas y todas las dependencias propias de un hospital de la etapa medieval o de la edad moderna. En el siglo XIX pasa a la iglesia y aquí se conserva. Aquí tenemos el santo titular de la parroquia, que es San Bartolomé, una imagen también del siglo XVI del Círculo de Roque Balduque, el mismo autor que realiza la imagen de Nuestra Señora del Rosario. La imagen de San Bartolomé no presidía este retablo mayor, Esa imagen presidía la capilla del Hospital de San Bartolomé, que estaba situado donde hoy está el ayuntamiento. Aquí existía otra imagen de San Bartolomé, pero esa desaparece en el año 36 junto con el resto del retablo. Y la que se salvó fue la que provenía del Hospital de San Bartolomé. Y la imagen de la Virgen del Rosario fue siempre la más poderosa en cuanto a medios económicos que tuvo el pueblo hasta el siglo XIX. La cofradía que mayores recursos económicos movía en Bea hasta el siglo XIX fue la Cofradía del Rosario, muy por encima de la Virgen de Clarines, que hoy es la patrona del pueblo y quizás sea la hermandad más potente del municipio, pero hasta el siglo XIX era la Virgen de Rosario, y solo hay que ver un poco el ajuar que tiene para comprobar cuál era el poderío económico de esa hermandad. Por lo demás, el resto de imágenes que hay en la parroquia, a grandes rasgos, son casi todas ellas, excepción de San José y de Santa Rosalía, que también está ahí, casi todas del siglo XIX o XX. Las de mayor devoción popular hoy en día, además del santo titular de San Bartolomé, pues son las imágenes que pertenecen a las hermandades de penitencia del pueblo. En la capilla del Sagrario está Jesús cautivo, obra de Antonio León Ortega, y hoy es bien de interés cultural esa imagen, que está catalogada como tal, y junto a él está la imagen de la Virgen del Amor, de José Luis Delgado Blanco, un autor de Beas, que son los dos titulares de la cofradía de Jesús cautivo y María Santísima del Amor. Aquí al final de la nave de la epístola, después podéis recorrer un poco la iglesia si queréis, está la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, que pertenece a la cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Amargura, pero esa imagen no está aquí, está en Clarines, y bajo ella está el Santo Entierro de Cristo, que es una talla, una reproducción de la imaginería vallisoletana de Gregorio Fernández, pero realizada también por Antonio León Ortega. Y esas son quizás las imágenes más destacadas que tenemos hoy en día en la parroquia de San Bartolomé. ¿Vale? Si queréis, damos una pequeña vuelta. Bueno, he olvidado el Cristo de la Sangre, que es otra de las grandes imágenes del siglo XVI, que preside aquí la cabecera de la nave de la epístola y que también es del Círculo de Roque Balduque. Bueno, vamos a explicar algunas cositas para entender también un poco del urbanismo del pueblo. Beas, con toda probabilidad, existe al menos desde el siglo XI.
Es decir, desde la etapa de dominio islámico ya existía Beas, ¿eh? No sé cómo se llamaría en ese momento, porque no hay ninguna referencia histórica que nos haga alusión al antiguo nombre de Beas de época islámica, ¿eh? Lo mismo era un nombre similar fonéticamente, ¿eh? Pero no lo sabemos. Sabemos que existía porque cuando los castellanos conquistan la ciudad de Niebla y todo lo que era la antigua taifa de Niebla y se reparten las nuevas tierras entre las personas que habían venido para conquistarlas, ya se cita a Beas, como Villarrasa, por ejemplo, ¿eh? Entonces, en ese momento se supone que ya existía de etapa anterior. Es más, en la carretera de Niebla, ¿eh?, junto al depósito de agua, para que nos situemos todos, ¿eh?, donde comienza el Camino de los Prados, existe una necrópolis de origen islámico, la de Matahijo, ¿eh? Está sin excavar, pero se sabe que está ahí debajo, ¿eh? Por lo tanto, si existe una necrópolis islámica es porque aquí vivía gente necesariamente. Entonces, Beas, por lo menos existe desde la Edad Media, ¿eh? Hay quien apunta, como Rodrigo Caro, que el pueblo existía con anterioridad, incluso desde etapas romanas, ¿eh? Sobre el nombre de Beas existen dos hipótesis tradicionales. Una es la que sostenía el historiador Rodrigo Caro, que dice que esto era un cruce de camino, y lleva su razón, ¿eh? Beas es un pueblo caminero, ¿eh? Está en la intersección de dos grandes caminos. Uno, el Cordel, que hoy se conoce como el Cordel de Portugal, que venía desde el Andévalo, desde el Granado, atravesaba toda la provincia de Huelva de oeste a este y de norte a sur, pasaba por Beas, continuaba hacia Villarrasa y allí se unía ya con el Cordel de Sevilla, que llegaba hasta la capital, ¿eh? Y la otra era la Colada Real. La Colada Real cruza la provincia de Huelva de sur a norte y más o menos coincide con el trazado actual de la carretera, la Nacional 435, la que va hacia Valverde, ¿vale? Por la intersección nació el pueblo de Beas. Indudablemente se elige para ubicar la iglesia el punto más alto, que era lo habitual. Y Beas, en la etapa inicial, se extendía desde lo que era la plaza hacia lo que nosotros conocemos como el llano de la Fuente, buscando el arroyo, con tres calzadas horizontales en distintos niveles. La zona más baja, que la ocuparía lo que hoy es la calle Arenal y la calle Clarines, otro camino intermedio que sería el ocupado hoy en día, para que nos hagamos una idea, por la calle Juan Ramón Jiménez, y la zona alta, que ya sería la plaza, ¿vale? Pues bien, a partir del siglo XVIII, cuando la plaza empieza a resurgir como tal, con esa entidad, se empieza a poblar la zona más alta del pueblo. Y una de las calles que se empiezan a construir es esta precisamente. Hoy se llama calle Cervantes, pero en origen se le conocía como la calle Serrano. ¿Y el nombre por qué? Sencillamente porque la familia Serrano se asienta en esta calle. Todas las casas que estáis viendo del siglo XVIII pertenecieron a la familia Serrano. Esta que tenéis aquí delante, esta otra que tenéis enfrente, que se conoce como la casa de reloj, después vamos a ver el reloj que está ahí arriba, y la que está a continuación. Las tres pertenecieron a la familia Serrano, por eso esta calle se conocía como la familia Serrano. La familia Serrano ostentó el poder económico y político de Beas hasta la Constitución de 1812. Siempre fueron unos aliados de los condes de Niebla, y aquí los alcaldes los nombraban los condes de Niebla, ¿eh? Tenían que ser propuestos dos personas, pero tenían que ser confirmadas siempre por los señores de San Lucas de Barrameda, que eran condes de Niebla. Y esa era la familia que tradicionalmente ostentó el poder político y económico, y se asentó en la zona alta del pueblo, ¿eh? Más allá de esa esquina ya aparecía siempre el campo. Y eso lo habéis conocido la gente que tenéis más edad en el pueblo. A partir de ahí, lo que se conoce como el Cabezo Grande era tradicionalmente una zona de campo. Las casas que se conservan del siglo XVIII, como digo, son estas tres que yo he señalizado, con una diferencia. Esta fue modificada en el siglo XIX. Se le eliminaron las ventanas salientes y la portada para construir ya una mucho más funcional, propia del siglo XIX. Pero en origen todas eran similares. Vais a encontrar una portada adintelada, terminada en una línea horizontal, sujeta por dos pilastras, con un gran balcón central y a sus lados otras ventanas salientes. Esa es la manera de construir del siglo XIX de las familias que tenían poder económico, ¿eh? Y esta es una de las que se conserva. Sabéis que esta casa en origen, sobre todo los que sois de Beas, era una única casa, ya hoy está dividida en dos. Y algunas de las ventanas se han hecho con posterioridad. Este era el esquema de construir de aquella época. Lo vais a volver a repetir en la otra fachada que a continuación vamos a ver, y se va a repetir exactamente igual en esta. En esta casa hay una particularidad que yo creo que casi todos los que sois de Beas conocéis, ¿eh? Ese es el único reloj de sol que se conserva hoy en el pueblo, ¿eh? Con anterioridad existió otro en la iglesia, ¿eh? Antes de que se colocara el reloj del ayuntamiento en el año 29, quien daba las horas en Beas era el reloj de la iglesia, que en el interior se conservan las piezas de ese reloj. Y este pues lo colocaría la familia, no sé por qué motivo, ¿eh? Pero es el único reloj solar que hoy conservamos en el pueblo.
No se corresponde la hora solar con la hora que tenemos en este momento, ¿eh? La hora de hoy en día está retrasada, creo, 2 horas con respecto a la hora solar, ¿eh? No puede ver la misma hora en Bea que en Varsovia, y en cambio la tenemos, pero solarmente no puede ser así. Pero bueno, esos son convencionalismos que hemos decidido políticamente. Ahí ahora mismo pues serían 2 horas menos. Las 3:30 aproximadamente, ¿vale? Esa sería la... No, 2 horas más, perdón. Pues yo ahí ya no lo sé, ¿eh? Pero se supone que al extremo de cada una de las líneas que veis ahí debe haber un número, que es el que te marca las horas. Y no puede haber una esfera como el reloj de las 24 horas, porque eso solo marca las horas de sol. Las horas nocturnas no se pueden reflejar en ese reloj, ¿vale? Por eso no se puede aparecer ahí, ¿vale? Bajamos entonces hacia abajo. El segundo retablo. ¿Hubo otro retablo o no? Después del destruido. Después del año 36 hubo uno que procedía del convento de San Buenaventura de Sevilla y era un retablo neoclásico. ¿Y no tengo datos de cuándo se quitó? Hay fotografías de ese retablo, pero no sé cuándo se quitó exactamente. No lo sé. Ni por qué se quitó. Yo sé que lo compró la parroquia y después lo volvió a vender, no sé a quién ni cuándo. De eso no tengo yo mayores datos. Pero sí hay fotografías de la edad de tu madre, por ejemplo, de las bodas, aparecía ese retablo siempre en el altar mayor, siempre, ¿vale? Bueno, pues estamos al final de la calle Serrano, salvamos los edificios más del siglo XX y nos vamos a centrar en este, ¿eh? Este es un edificio propio del finales del siglo XIX. Si veis, las casas van a crecer mucho más en altura, los doblados, como tenían las anteriores, desaparecen porque ya se van a transformar casi en viviendas, ¿vale? Y estas casas perteneció a una familia, la familia Macías, que a diferencia de las Serrano, llegan con posterioridad al pueblo, a partir del siglo XIX. Y son las que van a empezar a ostentar el poder político después de la Constitución de 1812. Cuando aparecen los regímenes señoriales, perdón, la familia Macías no, la familia Macías la vamos a ver, no, esta también perteneció a la familia Macías, sí, no estoy equivocado, perteneció a la familia Macías también, sí, Macías Sayago, pero perteneció a los Macías también, ¿vale? La familia Macías, a diferencia de los Serranos, por ejemplo, el origen no es un origen ligado a la tierra, es decir, a las posesiones agrícolas. Son de origen, ellos vienen, la fortuna les viene del comercio, ¿vale? Y se asientan aquí en Bea a partir del siglo XIX, cuando empiezan a comprar los grandes terrenos baldíos que tenía el pueblo, que con la desamortización, por ejemplo, de Mendizábal, se ponen a la venta pública, ellos proceden de Sevilla y las compran. Y a partir de ahí empiezan a tener poder económico. Y ellos van a empezar a ostentar el poder político en el siglo XIX, rivalizando con los tradicionales, dependiendo del momento político del que estemos hablando, ¿eh? Pero serán, y en algunos momentos también van a llegar a emparentar unas familias con otras. Pero la gran transformación que vaya a ver arquitectónicamente es que las casas crecen mucho en altura, el cuerpo superior ya se desarrolla plenamente, se abren balcones a la calle, y desaparecen las ventanas salientes. Esta casa, en origen, era también una sola. Lo que pasa es que con posterioridad fue dividida y se va a asentar casi al final de la calle Serrano, donde ya van a comenzar los terrenos agrícolas. Vamos a seguir a continuación. Hemos ido viendo construcciones de 2 momentos determinados, ¿vale? Recordad que al principio hemos estado hablando de casas del siglo XVIII, acabamos de ver una del siglo XIX y ahora estamos en el momento constructivo de principios del siglo XX. Y los ejemplos más destacados los vais a ver en esta calle. Esta es la más antigua de todas ellas. Aquí, al igual que las casas del siglo XIX, se desarrollan mucho en altura, pero el segundo cuerpo quizás toma todavía mayor realce. Y además, siempre se va a rematar la fachada con un pretil. Ya no se va a ver la teja hacia el exterior. Siempre se va a rematar con ese pretil, ¿vale? Son casas que siguen el momento constructivo de la Plaza de España de Sevilla, ¿eh? El estilo regionalista, que aquí en Bea tiene, quizás este sea el ejemplo más destacado en cuanto a fachada, ¿eh? En cuanto a interiores existen otros también, pero en cuanto a fachada quizás este sea el más destacado. Vais a ver ladrillo limpio, ladrillo aplantillado, y en los paramentos lo que va a aparecer es azulejería. Esa es la primera que se construye, en torno a 1920, es una de ellas. En los años 40 aparece aquí conocemos como la Casa Verde, porque tiene todo el revestimiento de azulejería de color verde,
y unos cuantos ejemplos más arriba los vamos a encontrar en las dos fachadas que después vamos a visitar, ¿vale? Hasta el siglo XIX, este punto en el que estamos era la plaza del pueblo. La plaza del pueblo se ocupaba desde aquí hasta la calle que tenemos detrás de esta casa, hasta Santa María de Gracia. Esa era la gran plaza pública de Bea, ¿vale? Entera hasta arriba, hasta arriba. De hecho, todo esto era un gran llano, ajardinado, y era la gran plaza del pueblo. De hecho, si vais a Correo, al edificio de Correo, aquello se denomina hoy Plaza de España, ¿vale? Y esta era la gran plaza pública. Cuando se urbaniza ya el paseo de arriba, el Ayuntamiento de Bea decide vender la plaza de abajo. ¿Quién se asienta en esta zona? Aquellas familias que no tenían un lugar preferente en el centro del pueblo en ese momento, pero que tenían poder económico. Y ellos son los que compran los terrenos y construyen las nuevas casas a partir del siglo XX. Y toda esta hilera de casas que vais a ver hasta el final son todas casas propias de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿eh? Y esas son las familias que se asientan aquí. Para las que sois de Bea, sabéis que esta calle siempre se ha llamado la calle larga, sencillamente porque era la calle más alargada del pueblo, ¿vale? En los años 20, cuando la Virgen de los Clarines empieza a resurgir como devoción, porque había estado un poco apartada, ¿eh? Aunque os pueda parecer mentira, ¿eh? Pero casi llega a desaparecer su propia ermita en el siglo XIX, una serie de mujeres, que son las que en ese momento dirigían la hermandad, proponen al Ayuntamiento de Bea en 1921, si mal no recuerdo, que esta calle pasa a ser rotulada con el nombre de Nuestra Señora de los Clarines. Por eso está aquí este rótulo. Y no está allí arriba, ¿eh? Si esta hubiese sido la calle Nuestra Señora de los Clarines, el rótulo hubiese estado colocado en la parte superior. Pero no, la calle empezaba aquí. Todavía esto en ese momento era casi todo plaza, ¿eh? No se habían construido los grandes edificios todavía. Por eso ese rótulo aparece aquí. Y para los que sois de Bea, si seguís la calle larga abajo, vais a encontrar otro rótulo exactamente igual al final de donde terminaba la calle en ese momento, compartido entre dos casas. Ahí llegaba Bea en 1921. Y después creció un poco más hasta lo que nosotros conocemos como el punto, ¿vale? Pues estas son las grandes casas que se construyen en Bea en el siglo XX. No me voy a parar a lo largo de la calle mucho más, pero las más destacadas pues son esas que veis ahí de color blanco, los que sois de Bea, de la familia Novalvos, y la siguiente de la familia Macías, ¿vale? La de la familia Novalvos un poco más antigua, en torno a los años 30, y de la familia Macías casi a finales de los años 30, según me ha dicho tu hermana, ¿eh? Que no hay datos sobre eso, ¿vale? La casa de la familia Novalvos, para los que la conozcáis, si no la conocéis todos y algún día tenéis oportunidad, es de destacar el patio interior que tiene, ¿eh? Es un patio neomudéjar, igual que el que tenemos en la casa de Pepita Dolores, para que nos entendamos los que somos de Bea, ¿vale? Que está al lado de la torre del pueblo. Es un patio de columnas de mármol, sostenido por arcos de medio punto y decorados con yeserías. Y se repite tanto en la planta baja como en la planta alta, ¿eh? Sigue, por ejemplo, el modelo a grandes rasgos del Hotel Alfonso XIII de Sevilla, ¿eh? Porque se construye exactamente en la misma época, ¿eh? Y se copian los modelos que se estaban imponiendo en ese momento en la capital de la provincia. En la capital, bueno, ya en ese momento Sevilla no era la capital de la provincia, pero sí de la diócesis, ¿vale? Pero es la ciudad que siempre ha mandado los modelos constructivos hasta esta zona, ¿vale? Vamos a subir. Esto es regionalista. Esto es del estilo de Aníbal González en la Plaza de España, ¿vale? O de Pérez Caraza en la provincia de Huelva. Sí. Pérez Caraza es el gran arquitecto regionalista de la provincia de Huelva, ¿eh? De él, por ejemplo, lo que pasa es que estas fachadas no sabemos exactamente quién es el autor, ¿eh? No lo sé, ¿eh? No tenemos datos. Pero Pérez Caraza trae el regionalismo a la provincia de Huelva, y de sus grandes edificios el Instituto Rábida, que creo que todo el mundo lo conoce, ¿eh? De él en Bea sí hay una obra documentada, que es el cementerio municipal. El cementerio de San Bartolomé actual, o cementerio municipal, ese sí es de Pérez Caraza y se construye en el año 1927, ¿eh? Casi al mismo tiempo que se construye esta casa. Por entrar un poco en leyenda, dicen que el arquitecto que construye la casa se suicida poco después de terminarla. Esta casa está hecha con estructura interna de hierro, que también se estaba imponiendo como material constructivo. Los grandes rascacielos, por ejemplo, de la ciudad de Nueva York, que son de la misma época, son de estructura ya metálica, de la arquitectura del hierro. Él la construye, tiene que aterrazar parte de la calle del desnivel del Cabezo sobre el que está construido, y siempre le decían que la casa se caía, que la casa se caía y que la casa se caía. La prueba es que no, él había hecho los cálculos perfectamente y la casa está hoy todavía en pie.
pero a tanto llegó la presión que, según cuentan, se suicidó poco después de terminar la construcción. Poco después. Pues sí, pero una de las leyendas que circulan por ahí es de Bea. Bueno, para que veáis simplemente el contraste de cómo era el pueblo entre las casas de familias económicas pudientes y las más modestas, ¿eh? Estas casas que se conservan hoy aquí posiblemente sean, bueno, posiblemente no, mucho más antiguas que las que tenéis en la acera de enfrente, ¿eh? Y es lo que se ha conservado de familias más modestas del pueblo, ¿eh? Casas bajas donde no hay nunca una segunda planta, ¿eh? Y donde la que puede tiene una ventana de hierro, pero la inmensa mayoría no tenían cerramientos de cerrajería, ¿eh? Era simplemente un cierre de madera y sin cristales. El cristal también era un elemento de lujo, ¿eh? Que era caro de adquirir en aquella época, ¿eh? Y eso tenéis por ahí algunos ejemplos que todavía queda en el pueblo. Y estas casas más modestas quedan en esta zona del pueblo porque esta era la zona de tabernas, ¿eh? Y creo que los que sois más mayores habéis vivido esas tabernas, incluso el edificio que hoy ocupa la Caja Rural era una de las tabernas del pueblo. ¿Por qué? Porque el mercado de abastos hasta los años 70 se desarrollaba en la parte baja del pueblo y siempre al lado del mercado había tabernas, ¿eh? Las tabernas y las zonas de residencia de familias pudientes siempre estaban separadas, ¿eh? Eso no se llevaban bien, ¿eh? Las tabernas quedaban, digamos, para una categoría social que las familias con dinero no querían vivir al lado de las tabernas, eso no se permitía, ¿eh? La calle de tabernas que existió siempre en Bea es la actual calle San Bartolomé hasta el siglo XVIII, ¿eh? Esa calle después pasó popularmente a ser denominada como calle de las Polas, y la palabra pola deriva de prostituta, ¿eh? Y ya sabéis lo que se hacía en esa calle, ¿eh? Como era el cementerio, detrás de esa calle pues estaba la prostitución. Cuando el paseo se urbaniza, esa calle empieza a tomar otro cariz y ya la gente está interesada en residir en ella. Y las tabernas pasan a la zona baja de la plaza, ¿eh? Siempre ha sido así, ¿eh? A esta de aquí, a la zona baja de la plaza del mercado, ¿vale? Siempre. La gran fachada que se abría a la plaza era la que está ahora detrás de estas casas. Es decir, Santa María de Gracia y las casas que hay alrededor, pero ya hoy están prácticamente desaparecidas. Ya lo único que conservamos es la capilla del Hospital de Santa María de Gracia, pero eso se abría directamente a la plaza, ¿eh? Vamos a seguir. Vamos a parar aquí un momentito de nada. Me preguntaban ellos, que yo creo que ya vosotros la mayoría lo sabéis, y sobre todo si hicisteis la visita del día 1 de noviembre, que cuando se elimina el cementerio de este lugar, ¿eh? Las primeras normas que se decretan en España para eliminar los enterramientos dentro de lugares religiosos las impone en España a finales del siglo XVIII Carlos III. ¿Eh? Pero había que implementar un nuevo modelo de mentalidad que cuesta trabajo, ¿eh? La gente entiende que si su cuerpo no reposa en un lugar sagrado, nunca va a llegar a la resurrección después de el fin del mundo, ¿eh? Como habitualmente les decían en la iglesia. Entonces el cambio de mentalidad va a tardar mucho en implementarse. No será hasta principios del siglo XIX cuando ya sí, por decretos gubernativos, se impide el enterramiento en el interior de los templos, ¿eh? Y se construye el cementerio de San Sebastián. El cementerio de San Sebastián se elige para construirlo un lugar sagrado, porque la gente no quiere ser enterrada en un lugar que no fuese sagrado, y se decide construir el cementerio alrededor de la ermita de San Sebastián. La ermita de San Sebastián siempre ha sido una vocación relacionada con las enfermedades de la piel, y aquello era un lazareto. La gente que tenía una enfermedad de la piel prácticamente iban a morir a la capilla de San Sebastián. Entonces se decide construir el cementerio alrededor de la ermita de San Sebastián para darle un carácter sagrado. Por eso es la calle esta que tenemos y que vamos a visitar a continuación se llama la calle San Sebastián, porque conducía al cementerio de San Sebastián, ¿eh? Y a partir de ahí se prohíben los enterramientos en el interior de los templos. Pero la gente con dinero logra sobornar al párroco de turno para que le entierre de noche en el lugar sagrado. Los últimos enterramientos documentados que se efectúan en Bea en lugar sagrado van a tener lugar en la capilla de Santa María de Gracia, de noche, ¿eh? Porque la gente quiere seguir siendo enterrada en un lugar sagrado porque cree que no va a llegar a la resurrección final. Y eso costará trabajo realizar, ¿vale? Para los que sois de Bea, sobra decir para qué utilizamos esta zona de la plaza. Hasta el siglo XIX, hasta el siglo XX, y ya bien entrado hasta el año 70, era el lugar de mercado. Este es el lugar de ocio público. Pero desde el siglo XIX se celebran aquí
las corridas de toro que cada año en agosto se celebran en Bea. Aquí desde 1835, que está documentado, empiezan a celebrarse las capeas en honor de San Bartolomé. Al principio se construye una plaza muy espontánea, que es uniendo ruedas de carro o carros, formamos un círculo y ahí se celebraban las corridas de toros. Con el paso del tiempo, pues eso fue evolucionando hasta la plaza de toros que tenemos en la actualidad, que son dos frentes realizados con empalizadas, los más alargados, y otros dos frentes, los más pequeñitos, donde todavía conservamos la rueda de los carros para construir encima los andamios. Y así conservamos la arquitectura de la plaza de toros en este pueblo en la actualidad, ¿vale? Antes de seguir, dos cosas más, perdón. Como lugar público y del centro del pueblo, que es la plaza, aquí tenían que estar los grandes establecimientos de ocio del pueblo hasta prácticamente el siglo XX. Ahí tenéis el Casino Grande, el Círculo Cultural y Recreativo, que se construye a principios del siglo XX, con una fachada que nada tiene que ver con la actual, ¿eh? Es decir, los volúmenes de puertas y ventanas prácticamente son los mismos, pero esa fachada fue una fachada de ladrillo visto, de ladrillo aplantillado, hasta que al finales de los años 70 se deteriora por abrir unos grandes ventanales y finalmente, cuando se ha recuperado un poco los volúmenes de origen, se decide ya encalar. Y el otro gran establecimiento público del pueblo era el Bar España, que digamos era el gran casino de prestigio que tenía Bea, o el gran establecimiento de ocio que tenía Bea, que copia el modelo de los grandes bares de la ciudad de Huelva de principios del siglo XX, de arquitectura de origen inglés, y aquí se transpone al Bar España, ¿vale? Y por último, en este muro, que son los pies de la parroquia de San Bartolomé, existía, sobre el gran cerco que tenéis ahí, la otra puerta de entrada a la parroquia, que se ciega, en el siglo XVIII cuando se construye el coro. En el siglo XX, al mismo tiempo que se rotula la calle con el nombre de Nuestra Señora de los Clarines, la Hermandad Incipiente de Clarines decide colocar ese retablo cerámico que tenéis hoy ahí. Ese retablo cerámico quizás sea uno de los mejores que existe, en Bea seguro, pero es uno de los mejores que existen en la Baja Andalucía, en lo que son las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva hoy en día. Está hecho en la cerámica Santa Ana de Sevilla y el autor del dibujo es uno de los mejores dibujantes que tuvo la fábrica de Santa Ana, Antonio Kiernan Flores. Antonio Kiernan Flores, era de origen por padre holandés y Flores es un apellido castellano, y realizó un magnífico retablo que en su momento debió de costar una fortuna, como de hecho hoy vale, pero es uno de los mejores retablos que existen en la Baja Andalucía de la cerámica Santa Ana. De hecho, si alguno de vosotros visitáis el Museo de Cerámica que hoy existe en Sevilla, precisamente en las antiguas instalaciones de la fábrica Santa Ana, vais a encontrar muchas obras de Antonio Kiernan Flores, y aquí tenemos una de ellas, una de las grandes obras de Antonio Kiernan Flores que están ahí desde el año 1929. Y la guerra no logró, afortunadamente, acabar con él, que sí acabó con la imagen que está ahí representada. La Virgen de Clarines desaparece en la Guerra Civil, la imagen anterior, que posiblemente datara del siglo XVIII, con anterioridad debió de existir otra, en cambio el niño sí se mantiene de la imagen anterior. Para los que sois de Bea, Antonio Kiernan posiblemente nunca estuvo en Bea, y solo hay que comprobarlo por el paisaje que tiene ese retablo en el fondo. Ese paisaje no se corresponde con el de Bea. Cualquiera que haya estado en la ermita de Clarines sabe que detrás podría haber olivos, pero nunca esa vegetación tan frondosa que parece más de la sierra, que no es de Bea. Y él lo debió de realizar en el estudio de Sevilla y nunca estuvo en Bea. Le llevaron una fotografía de la Virgen que sí existe. Esa imagen que tenéis ahí, para los que hayáis estado alguna vez en el Museo de Clarines, se corresponde con las primeras fotografías históricas de la Virgen de Clarines. Aparece el sillón neogótico, y eso te indica que la fotografía está tomada después de 1921, porque es el año en el que se realiza el sillón neogótico, y a él le llevaron la imagen y él lo que hizo es dibujarla en el estudio e inventó el paisaje que tiene en el fondo. Pero tenemos uno de los mejores retablos cerámicos de esta tierra. ¿Vamos a seguir? Estamos delante de otro de los grandes ejemplos de la arquitectura del siglo XVIII que ha tenido Bea. Esta casa y la que estaba al lado, hoy mutilada,
posiblemente sean de las más antiguas que conservemos en el pueblo, ¿eh? Esta casa sigue el mismo modelo que las que hemos visto con anterioridad en la calle Cervantes, es decir, una portada sostenida por dos pilastras que hoy están mutiladas pero que debían de llegar hasta el suelo, balcón central, y aquí no tienen mayor desarrollo. La única particularidad que tiene esta casa es el remate de las ventanas del cuerpo bajo, que es ese frontón que veis ahí polilubrado con el remate que tiene ahí, que la hace un tanto especial respecto de las demás, ¿eh? Las casas de Bea tenían antes unas manzanas enormes, ¿eh? Las casas que hemos visto en la calle Cervantes llegaban las parcelas hasta la calle Mojarro, que era como se llamaba esta calle originariamente, ¿eh? Después se han ido parcelando y se han ido construyendo otras casas en lo que era la parcela original de toda una familia, ¿eh? Porque tenéis que tener en cuenta que en la casa familiar no solo se tenía la vivienda, sino también se tenían todas las dependencias necesarias para las tareas agrícolas, almacenes, incluso bodegas o almazaras, ¿eh? Y eso existía todo dentro de una misma parcela. Ya hoy en día pues ha ido fragmentando todo, ¿eh? Esta, como digo, es la calle San Sebastián, que conducía hasta el cementerio de San Sebastián, que estaba ahí al fondo, hoy está cegada, pero esta calle llegaba hasta el mismo cementerio de San Sebastián. Y la calle que tenéis al fondo, que es la actual avenida del Belén Viviente, era el antiguo cordé de Portugal, el tramo urbano que hoy conservamos en el pueblo, ¿eh? Pero ese cordé, como digo, va desde el Granado, desde la frontera con Portugal, hasta las tierras de Villarraza, aquí al lado nuestra, 17 o 18 kilómetros más allá, ¿vale? Y bueno, aquí termina mi explicación. Si ahora alguien quiere acompañar a Irene, si no habéis conocido, supongo que todos, a la Casa Venezuela, vosotros ya habéis estado allí, ¿vale? Pues si queréis acompañar a Irene, pues ella va a continuar la tarea hasta la Casa de Venezuela, por si queréis conocer la exposición que ahora tenemos allí expuesta, ¿vale? Por lo demás, muchísimas gracias a todos por vuestra participación, sobre todo los que venís de fuera, ¿vale? Tenemos... Es un lujazo, sí, que un alcalde de un pueblo te lo explique de esta manera, y además no solo me ha ayudado a entender a Bea, sino a entender mi propio pueblo, porque muchas de las cosas que se han explicado aquí también son coincidentes con las cosas que están, vamos, con nuestra arquitectura, con nuestras casas, y esta cosa pues merece la pena de que se conserve, que se valore, porque muchas veces tenemos cosas en nuestro pueblo y no la valoramos, no la conocemos. Villarraza y Bea tienen una arquitectura muy similar, ¿eh? Los dos son origen de pueblos camineros, cruces de caminos. El camino habitual para ir desde Bea a Sevilla era a través de Villarraza, no había que pasar por la capital del condado, por Niebla, eso era solo para ir a Niebla, ¿eh? Y la carretera que hoy comunica con la ciudad de Huelva pues no existía en ese momento, ¿eh? Nuestra comunicación habitual era por Sevilla. De hecho hay una anécdota curiosa, ¿eh? En el siglo XVII, Beas, como la mayoría de pueblos del condado, intentó comprar su título de villa. Tener un título de villa implicaba que cualquier delito que se cometiera aquí no iba a ser juzgado por los señores de Niebla, sino que la justicia ordinaria de Bea podría juzgar a esas personas, ¿vale? Lo intentó comprar. La compra había que pagarle los derechos al señor de Niebla necesariamente, pero tenía que ser refrendada en Sevilla, en la audiencia territorial de Sevilla. Dicen, o al menos así está documentado, que aquellas personas que transportaban los dineros del Cabildo Municipal hasta la Audiencia Provincial de Sevilla para adquirir el título de villa fueron asaltadas en Villarraza, al lado de las iglesias de las Angustias. Vaya. Ahí. Y ahí se acabó la historia del villajo de Bea. Nunca fue villa, Bea. Nunca más lo intentó. Para conseguir el título de villa había que desembolsar una cantidad enorme de dinero y ese dinero desapareció. Que fuera gente de la Palma de Bollullo que no, por allí, con casi toda no queremos nosotros tener la culpa de eso. Con casi toda probabilidad alguien los mandó desde Niebla. Alguien los mandó desde Niebla, con casi toda probabilidad. Digamos, esa misma lucha también la tenía Villarraza. Claro, todos los pueblos querían Sevilla para no tener que depender tanto de la capital del condado, de Niebla, ¿vale? De la justicia que se administraba en Niebla. Y en la iglesia de las Angustias, que está a la salida de Villarraza, camino de la Palma del Condado, pues ahí dicen que asaltaron a los recaudadores de impuestos y el dinero nunca llegó a Sevilla. Ese es el camino, ese es el camino. Nosotros vivimos en una calle que enlaza con nosotros vivimos en el Cordé de Portugal. Ah, vale. Que allí es la calle larga. Eso me lo dijo el alcalde, que el Cordé de Portugal, la zona urbana del pueblo, también es la calle larga, ¿vale? Pero allí el alcalde ya nos lleva ventaja en el sentido que ellos están poniendo en valor también la historia, ¿eh? Y van rotulando muchos espacios con acontecimientos históricos, ¿vale? Porque al final de todo esto se puede conseguir valor económico a largo y medio plazo, ¿eh? Lo único que hay que ir haciendo esfuerzos poco a poco para que
bueno, los recursos turísticos también puedan servir para el sustento económico del pueblo, que eso es un objetivo aquí también, ¿vale? Pues nada más, muchas gracias a todos por vuestra participación y aquí estamos todos los días, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Me alegro.